Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día martes 19 de junio de 2018. Los proverbios de Salomón nos proveen de sabiduría práctica para ser feliz. Y el tema de hoy es la sabiduría de la productividad. Se basa en Proverbios capítulo 17, versículo 2. He aquí un proverbio curioso que nos confronta con la productividad humana. Todos fuimos creados para una misión. Todos tenemos responsabilidades con los demás, todos necesitamos hacer cosas en relación a los demás y esto no debe ser una carga ni una esclavitud al consenso, es más bien una responsabilidad y un derecho que todos tenemos en cuanto a ser útiles, en cuanto a ser solidarios y amar a otros. Leamos el versículo que nos corresponde ahora y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en la enseñanza que nos propone. Dice así el versículo 2 de Proverbios capítulo 17. El versículo 2 dice, el siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. He aquí la paráfrasis que además de explicativa la estoy contextualizando a nuestro mundo moderno. El empleado que trabaja con sabiduría llegará a ser el jefe del hijo que malgasta la fortuna, y llegará a estar incluido en el testamento del patrón. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Y le he llamado así a esta enseñanza, la bendición de una vida productiva. Leamos otra vez el proverbio. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Para entender este proverbio necesitamos entender algunas cosas del contexto social de aquella época. Les cuento, en aquella época existía la esclavitud. La mayoría de las familias tenían siervos o esclavos que les servían. Los esclavos eran catalogados como herramientas animadas. De hecho, hay por ahí un escrito, no bíblico por supuesto, que habla de las herramientas y se categorizaban en dos, animadas e inanimadas. Las inanimadas, por supuesto, asadones, machetes. Las herramientas animadas eran bueyes, camellos, asnos y esclavos. Es decir, los esclavos eran catalogados como herramientas animadas. Eran propiedad privada de los amos. Sin embargo, los amos trataban a sus esclavos de acuerdo al valor que les concedían. Y regularmente los alimentaban bien y los mantenían saludables porque estos les servían. O sea, un amo sabio, un amo que valoraba lo que tenía, pues alimentaba a sus esclavos porque estos les servían. Así es que no nos imaginemos solamente esclavos siendo latigados en la espalda y maltratados y sin comer. Pues si se te moría un esclavo, se te moría una herramienta de trabajo para la cultura y la economía de aquella época. Los esclavos eran un potencial, una riqueza que se cuidaba para que les sirvieran adecuadamente. Cuando algún hombre no tenía descendientes, al morir, su herencia quedaba en las manos del mayordomo de su casa. Mayordomo significa el mayor de su casa, es decir, el siervo mayor. Ese era el temor de Abraham, por ejemplo, cuando no tenía hijos. ¿Recuerdan? Ya era muy viejo y no tenía hijos, y dijo alguna vez en Génesis 15:3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y habla de un Damaseno, Eliezer, que iba a ser su heredero. Al parecer algunos siervos o esclavos lograban ganarse el aprecio de sus amos de tal manera que al morir les heredaban como si fueran sus hijos. Aun cuando un hombre poseedor de muchos esclavos, aun cuando tenía hijos, podía, si él quería, dejar parte de su herencia a su esclavo mayor o a su mayordomo. Lo que el proverbio que estudiamos dice es que un mal hijo, posiblemente un hijo mal administrador, gastalón o irresponsable, podía llegar a ser alguien subordinado al esclavo, que se convertía en algo así como el albacea del testamento. Y este esclavo ejercía autoridad sobre el hijo verdadero, sobre el hijo genuino. Luego entonces estamos frente a una enseñanza que tiene que ver con responsabilidad, productividad, utilidad en el cumplimiento de una misión. Le leo un breve párrafo de uno de los comentarios que consulto. Dice así, el verdadero mérito no se mide por los honores mundanos. A veces un esclavo prudente proporciona a una familia mucho más beneficio y prestigio que un hijo necio, el cual es una vergüenza y una deshonra para la casa. Un amo capaz de apreciar el verdadero mérito podía incluir entre sus herederos a un esclavo prudente y leal. Y en el libro de Samuel, en el capítulo 2 y 3, encontramos un ejemplo contundente de este caso. Los hijos del sacerdote Elí eran malvados y fueron disciplinados por Dios. En cambio, Samuel, que no era su hijo, sino un discípulo, Samuel llegó a ser el heredero espiritual de Elí.
y el heredero del ministerio de Elí, porque al morir Elí, quien lo suple en sacerdocio, y por cierto se convierte también en profeta, es el tremendo Samuel. Y sus hijos no heredaron ese ministerio, ni heredaron ese honor, sino un hijo espiritual. Ante estas verdades descubiertas podemos puntualizar la enseñanza de la siguiente manera. Número 1. Reconozcamos nuestro papel y responsabilidad dentro de la familia de la que formamos parte. Número 2. Cumplamos con nuestra misión de padres, de hijos, de hermanos. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. Es nuestro honor. No es una carga, no, es nuestro privilegio. Deberíamos estar dispuestos a luchar por ese privilegio de cumplir nuestra misión, como lo que nos toque ser en el momento que nos toque ser, padres, hijos, hermanos. 3. Reconozcamos el valor de las cosas materiales. Son de utilidad, son herramientas que Dios nos da para vivir. Debemos cuidarlas, debemos usarlas, pero no debemos convertirnos en esclavos de ellas. Número 4. Como hijos, honremos a nuestros padres. No perdamos de vista la palabra que dice: hijos, obedeced al Señor obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento, sé que cuando somos hijos nos cuesta trabajo entenderlo, aplicarlo, pero aquí está muy claro. Honrar a nuestros padres, y voy a decirlo con todas sus letras, estén vivos o muertos. Honremos a nuestros padres. En mi caso, mis padres han fallecido ya y están en la presencia del Señor, pero igual su memoria debe ser honrada por mi vida, por mi estilo de vida. Debo honrarlos, debo honrar mis apellidos, por así decirlo. Debo un día llegar a la presencia del Señor, donde estarán mis padres que también creyeron en Jesús, casi al final de sus días, pero finalmente creyeron en el Señor. Debo honrarlos y encontrarme con ellos y decir: papá, trata de vivir en la tierra para dar honor a mis apellidos, para darte honor, para que se dijera que el hijo de don Álvaro Gutiérrez y doña Carmen Lucero Escalera fue un buen hijo, fue una buena persona. Y así es que debemos honrarlos. Y dice el texto que es un mandamiento con promesa, que esto es útil para que mi vida sea exitosa, para que yo viva a plenitud. Número 5. Como padres, también cumplamos con nuestro papel. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor, también dice la palabra. Número 6. Aunque no vivimos en tiempos de esclavitud, apliquemos la enseñanza como empleados también. Y como empleados podemos decir esto: siervos o empleados, diríamos en nuestro contexto, obedeced a vuestros amos, vuestros jefes. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es decir, seamos responsables en nuestros trabajos y honremos a Dios honrando nuestros pactos, nuestros contratos, nuestra palabra al trabajar. Número 7. En todo lo que hagamos, según nuestro papel, honremos a Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y versículo 8. Como patrones, jefes o líderes debemos honrar a Dios también, dice el texto: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, este pasaje, que es Efesios capítulo 6, reparte para todos. Reparte para hijos, para padres, para trabajadores o empleados, para jefes o patrones. Y finalmente, número 9, ser útiles, ser responsables, ser trabajadores, ser solidarios, ser honrados es nuestra misión. Y número 10, el reto es a ser productivos, es decir, cumplir con la misión por la que fuimos creados, porque así comenzamos diciendo esto, ¿no? Todos fuimos creados para una misión, y esta misión tiene que ver con los demás, no es una misión individualista, es una misión que tiene que ver con los demás. Hacemos algo para otros. Por eso el texto dice, leamos una vez más antes de concluir: el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Termino diciendo lo siguiente: seamos sabios, seamos gente de bien, gente productiva. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.